Buenos días, profesora Kiriana, compañeras. En el día de hoy les voy a hablar sobre la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista se describe como la concentración determinada en actitudes en lo que es el área de matemática, análisis espacial. Los niños con esta inteligencia son muy curiosos. Tienen un alto índice, el niño con un alto índice de inteligencia naturalista no solo se va a conformar con encontrarse con las interrogantes, él va a querer darle una respuesta a ese interrogante y va a empezar a investigar, a deducir, a preguntar sobre lo que son las cosas y por qué pasan. Se caracterizan por tener esa necesidad de estar en un contacto directo con el medio ambiente. Tienden a ser muy explorativos y muy investigativos. Les gusta observarlo todo, identificar, cuidar animales y plantas. Tienen una mayor percepción de lo que es su entorno, el ambiente que les rodea, todas las variaciones que hay en él. Guarda en su memoria elementos de la naturaleza con lujo de detalle, ¿verdad? Tienen una elevada capacidad para identificar y clasificar, ya sea tanto de la fauna como de la flora. Tienen mucha inclinación por hacerse esas interrogantes de por qué llueve, por qué los truenos, qué ocasiona los truenos, por qué se forman los huracanes, por qué los vientos tan fuertes. Suele adaptarse muy bien a diferentes entornos, a diferentes ambientes. Su mayor característica es el ser coleccionistas de elementos de la naturaleza y llevar un registro de ellos, ya sea en figuras, ya que ellos no escriben cuando están muy pequeños, y cuando ya escriben, entonces ya lo llevan más a llevar como una especie de diario. Las actividades que se pueden desarrollar en un niño, con un niño que tiene, o para desarrollarle al niño la inteligencia naturalista, son muy variadas y muy al alcance, y creo que con pocos recursos se pueden hacer, porque se puede acompañar al niño a observar las hormigas, a observar plantas que estén sembradas, su crecimiento, ver, explicar todo eso, buscar que él investigue. Se le puede llevar a que él desarrolle lo que es el potencial de cuidar el medio ambiente. Se pueden hacer experimentos con el agua, ¿verdad? Para mantenerla limpia y todo lo demás. Asociar plantas, coleccionar plantas, distinguir frutas, cuidar animales y hacer las excursiones que antes se hacían y ahora no se hacen excursiones. Se puede llevar al niño a pequeñas excursiones en torno a la escuela y que él observe todo lo que hay, todo lo que hay. Eso lo va a ir haciendo que él desarrolle esa inteligencia naturalista. ¿Qué habilidades desarrolla un niño que alimente esa inteligencia naturalista? Va a ser un niño que le va a gustar relatar cuentos, bueno, más bien como fábulas, porque en realidad sí tienden a ser más esas fábulas con animales y plantas. Es coleccionar cosas, piedritas, hojitas, flores, ¿verdad? A cuidar de una mascota,
¿verdad? Son habilidades que se les pueden desarrollar a ellos, organizar, trabajar con plantas en el huerto, en el jardín de la escuela, eh, y que desarrolle también esa capacidad de conocimiento sobre las cosas que lo rodean. Este es un video que pueden abrir allá en PowerPoint. Mis conclusiones en cuanto a lo que es la inteligencia naturalista es que esta inteligencia desarrolla en el niño habilidades cognitivas de observación, discriminación, clasificación, desarrolla mucho su memoria, la atención, que le permite utilizar utilizar mucho lo que es su cerebro para determinar características, colores, olores, sabores, textura, y además provee de habilidades manuales, ¿verdad? Porque él va a vivir tocando, va a experimentar, explorar, y esto le servirá a él para conocer más a fondo cada especie, tanto de animal, planta, de todo lo que a él le rodea. La inteligencia naturalista le ayuda mucho a desarrollar lo que son habilidades sociales, a elevar mucho su autoestima. Un niño con una autoestima elevado va a ser un niño que va a cuidar mucho de sí mismo y del ambiente que le rodea. Va a tener un nivel de convivencia muy aceptable de parte de él hacia la naturaleza, el respeto, la empatía, él solo entendiendo lo que le rodea, valorando su entorno. Estos valores van a optimizar la convivencia y por ende la preservación de la naturaleza. Las recomendaciones, todos los niños son naturalistas de nacimiento. En sí, todos los niños nacen siendo naturalistas, teniendo muy en alto ese tipo de inteligencia. Los niños normalmente, ellos utilizan todos sus sentidos para estar comunicados con la naturaleza. ¿Verdad? Usted ve los niños pequeñitos, hasta prueban tierra, comen tierra. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber qué es eso, ¿verdad? Entonces, la recomendación en sí consiste en que tenemos que llevar a ese niño a que alimente eso, a que desarrolle más esa inteligencia naturalista para que la sociedad pueda tener en el futuro personas que se interesen en cuidarla y en protegerla. También les voy a hablar de lo que es la inteligencia existencial. En esto, la inteligencia existencial nos dice que se denomina también como inteligencia espiritual o trascendental y hace referencia a la faceta del ser humano que le lleva a profundizar en aspectos existenciales como quiénes somos, cuál es el propósito de la vida, qué ocurre después de la muerte, etc. Abarcaría cuestiones tratadas comúnmente desde el ámbito de la filosofía, pero que en realidad son cuestiones inherentes a todo ser humano. Sus características, se caracteriza por un alto nivel de desarrollo, de resto de inteligencia, ¿verdad? Le interesa mucho el origen de la vida. En los niños, más que todo, usted los oye preguntar, mamá, ¿y yo de dónde vine? Mamá, ¿por qué yo nací? Mamá, ¿de dónde mi tía viene ese bebé? O sea, cosas a su nivel. Y ahí, a medida que él va creciendo, va a ir haciéndose más preguntas un poco más complicadas. Son personas que niños que se orientan mucho por ayudar a sus compañeros.
les afecta mucho si uno de sus compañeros está enfermo, si se golpea, cualquier cosa que le pase, tienden a ser niños que les preocupa. Niños que ellos llevan una merienda y si algún compañero no tiene merienda, ellos le dan de lo de ellos. O sea, el niño con esa inteligencia existencial se preocupa mucho por los demás, porque si ven un animalito enfermo también les preocupa, ¿verdad? Entonces, es más que todo una inteligencia donde se va a desarrollar mucho los valores. Esta inteligencia bien desarrollada, ¿verdad?, va a tener por su riqueza interior mucha creatividad, una conciencia crítica y autocrítica. Va a desarrollar mucho calidad de relación, una autodeterminación, el sentido de los límites, conocimiento de las posibilidades, transparencia, equilibrio interior. La vida como un proyecto, capacidad de sacrificio, vivencia plena de la ahora. Son niños que desarrollan, o sea, a veces uno dice que, ay, ese niño parece un viejito, ¿verdad? Porque tienen, o sea, cosas tan filosóficas como dicen que uno a veces se queda boquiabierto. Cuando uno ve un niño así, hay que ayudarlo a desarrollar más porque esta sociedad necesita personas con la inteligencia espiritual o esa inteligencia existencial mucho más desarrolladas, ¿verdad? Son niños que desarrollan mucho el gusto por el silencio, contemplar, filosofar, dialogan mucho, les gusta mucho lo que es el ejercicio físico. En sí, a veces tienden a ser muy frágiles, les gusta la música, practicar meditación y ser muy solidarios. Son niños muy solidarios. Y para concluir, la inteligencia existencial es complementaria a la inteligencia emocional. Lleva al ser humano a un plano muy profundo. Se requiere ser cada vez más consciente de sus emociones, así como de su espíritu. No solo bastará aprender a manejar sus emociones, sino que también aprender a desarrollar su espíritu en su actividad diaria, no transando los valores humanos por una excesiva o mala entendida competitividad. Por lo tanto, es de real importancia que como ser humano, con mayúscula, aprenda a desarrollar tu inteligencia existencial, entendiendo que eres parte de un todo y que si dañas a otro, te estás dañando tú mismo, ya que estarás practicando la ley de la atracción, la ley de acción y reacción o ley del karma. Para concluir, puedo decir, una recomendación es que actualmente sí, las docentes de preescolar debemos tratar de desarrollar mucho lo que es la inteligencia existencial en nuestros niños, para que a medida que ellos vayan creciendo, crezcan con esos valores y esa autoestima muy en alto para ser muy, muy buenos seres humanos en esta sociedad. Esto ha sido todo, profesora. Muchas gracias por su atención y espero que el trabajo esté bien hecho. Muchas gracias.